Muy bien, queridos amigos, les damos una muy cordial bienvenida. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos en la quinta lección de nuestro estudio bíblico, así que estamos contentos de poder, cierto, estar con ustedes nuevamente, de poder compartir un tema más, cierto, de esta lección. Estamos dispuestos ya para comenzar, ¿cierto? Y, ¿cierto? Hoy día vamos a estudiar algo bastante especial. El, el título de esta lección, ¿cierto? Dice, ¿hay salvación para mí? ¿Qué enseña la Biblia acerca de la salvación? ¿Será que en este momento nosotros va a llegar un momento en que tenemos que morir y que tenemos que hacer lo que vivir, ¿cierto? Hay mucha gente que dice, bueno, esta vida es la única y ya no hay más. ¿O será que tenemos que prepararnos, ¿cierto? Y luchar para que nosotros podamos tener un futuro mejor? ¿Qué creen ustedes? Hoy día vamos a descubrir que hay, ¿cierto?, un plan de salvación. Desde el momento en que esta tierra cayó, ¿cierto? Dios elaboró, ¿cierto?, un plan para poder, ¿cierto?, salvarnos y ya tener una nueva oportunidad. Así que, queridos amigos y queridos hermanos, les invitamos a que puedan, ¿cierto?, ya prepararse. Me imagino que están con su Biblia. ¿Están con su Biblia? ¿Sí? Muy bien. Tienen su lápiz, tienen su cuaderno. Nos han llegado lindas fotos de las anotaciones que ustedes hacen ahí en su cuadernito. Muchos no pueden bajar la lección, pero cierto, pueden sí hacer estas veces, cierto, de poder anotar en un cuadernito. Así que si tú todavía no compartes el link de esta tarde, ¿cierto? Compártela con tu amigo, con tu amiga, no sé a quién invitaste, a quién ya le estás ofreciendo, ¿cierto?, este curso, así que te invitamos a que tú puedas hacerlo. Vamos a orar, ¿te parece? Y vamos a orar al Señor para que el Señor nos pueda acompañar, nos pueda guiar en esta nueva lección y que todo lo que hagamos, ¿cierto?, sea siempre para honrar y glorificar su santo nombre. Y hoy día, ¿cierto?, no es la excepción. Así que vamos a orar. Ahí donde tú estás, como vamos a abrir la Biblia, vamos a orar para que el Señor, ¿cierto?, pueda hablarnos por medio de ella. Cariñoso Dios que estás en el cielo, queremos darte gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar de tu palabra, de saber qué es lo que tú tienes que decirnos respecto, Señor, de este tema que es tan importante para nosotros, que es saber un poco más sobre la salvación, esta salvación que tú nos estás ofreciendo. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos acompañes, que puedas estar con cada uno de nuestros amigos que están ahí en este momento viendo, estar con los amigos que se están conectando, que están por conectarse, y sabemos, Señor, que tú has preparado lindas palabras de vida aquí en tu libro santo. Cariñoso Señor, queremos pedir que lo que hoy podamos estudiar pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar nuestro estudio. ¿Ya tienes tu Biblia? Hoy día vamos a hablar sobre el plan de salvación, de cómo, ¿cierto?, el plan de salvación ha sido diseñado por Dios para nuestras vidas. Y vamos a ir con la primera pregunta. ¿Ya te preparaste? Muy bien, entonces vamos con la primera pregunta. Y la primera pregunta dice así: ¿cuál es la consecuencia final del pecado? ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Y ahí tenemos el texto. Y vamos a ir, ¿cierto?, a Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el hombre la muerte, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mira, qué interesante. Dice que por el pecado entró, ¿cierto?, por un hombre, y por el pecado, ¿cierto?, la muerte. Mira esta consecuencia, ¿cierto?, del pecado. Mira, cuando Satanás tentó, ¿cierto?, a Adán y a Eva,
¿Te acuerdas qué es lo que le dijo? La semana pasada lo vimos, que cuando Satanás tentó a Adán y Eva, le dijo, mira, ustedes no van a morir, así que tranquilos, van a ser como Dios, van a saber el bien y el mal. Pero Dios había dicho, mira, si tú desobedeces, si tú comes de este árbol, ciertamente vas a morir. ¿Y cuál es la consecuencia final del pecado? En ese momento, específicamente ahí, no pasó nada. No pasó nada, ¿sabes? Lo que pasó, ¿cierto? Fue después. Porque el pecado sí entró, ¿cierto? Al mundo y lamentablemente, ¿cierto? Hoy día sufrimos con esta consecuencia. Entonces, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Ahí tenemos una enfermedad. ¿Será que la consecuencia del pecado es una enfermedad? ¿Será que la consecuencia del pecado es que en realidad no suceda nada? ¿Podemos pecar? ¿No hay problema? ¿Podemos cometer errores? ¿No hay ningún problema? ¿Está todo bien? ¿Será que la consecuencia del pecado es la muerte? Del momento que el hombre, ¿cierto? Pecó y el hombre se desvió. Ahora, ¿cierto? Tenemos que morir. ¿Sabes? Mira, yo no sé si tú te has dado cuenta. Bueno, la respuesta, ¿cierto? Tú ya la sabes. La consecuencia final del pecado es la muerte. Ahora, no sé si tú te has dado cuenta, pero cuando uno va a un velorio, cuando uno va a un funeral, a mí me toca oficiar bastante seguido funerales y velorios, el ambiente de un funeral no es alegría. ¿Y sabes por qué no es alegría? Porque el hombre no fue hecho para morir. El hombre fue hecho para vivir. Y para vivir por siempre. No estaba dentro de los planes de Dios el morir. No estaba dentro de los planes de Dios. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque el plan de Dios era que nosotros viviéramos eternamente, que viviéramos para siempre. De hecho, los primeros hombres de esta tierra, según el registro bíblico, vivían más de 900 años. ¿Te imaginas tú vivir 900 años? ¿Un poco más? Mucho, ¿cierto? Hoy día, ya a los 70, 80 años, ya nos estamos empezando a preocupar por nuestros ancianos, ¿cierto? Porque poco a poco se va acercando quizás el momento para ellos de partir. Pero cuando Dios nos creó, ¿cierto? No nos creó con la muerte incluida. Para nada, no nos creó con eso, al contrario. Nos creó con la posibilidad de vivir por siempre. Por eso nos duele la muerte. Por eso nosotros sufrimos cuando alguien muere. Porque no estamos acostumbrados a la muerte. No es algo propio de nosotros. ¿Bien? ¿Contestaste entonces? ¿Pusiste ahí una X o pintaste el circulito de tu elección? Ok, vamos entonces a la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? Aquí está. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? ¿Será que yo soy lo suficientemente bueno o lo suficientemente capaz de poder vencer el pecado? Vamos a ir a el libro de Jeremías. Jeremías está más o menos en la mitad, un poquito, ¿cierto? Después de Salmos. Y Jeremías tiene bastantes capítulos, ¿cierto? Este es uno de los profetas mayores, uno de los profetas, ¿cierto? Importantes, que escribió bastante. Y vamos a ir a uno de los primeros capítulos. Yo voy a ir buscando aquí lentito para que tú también puedas seguirme. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice Jehová el Señor. ¿Sabes? Mira, aunque tú te frotes, ¿cierto? ¿Sabes tú? La lejía era es como la ceniza, ¿cierto? Como este abrasivo. Aunque tú te laves con un abrasivo, aunque tú te pongas jabón, ¿cierto? Sobre ti, la mancha del pecado, ¿será que desaparece? ¿Será que en algún momento dejamos de pecar? ¿Sabes qué? La mancha del pecado no desaparece. Aunque nosotros hagamos todo, nos portemos bien, queramos ser buenas personas, que nuestro pensamiento trate de ser bueno, etcétera,
No hay forma en que nosotros podamos combatir las manchas del pecado. No nos podemos sacar esto de encima. O sea, estamos condenados a la muerte. Porque como nosotros no podemos terminar con el pecado, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Tú y yo pecamos a cada rato. Decimos cosas que no corresponden, hacemos cosas que no corresponden, nuestros pensamientos muchas veces se van hacia lugares donde no deberían estar. De repente uno puede decir, no, pero si yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, ¿cierto? Pero una mentirita, algo que tomaste que quizás no era tuyo, desde pequeños. ¿Cuántas veces quizás nos quedamos con un lápiz, con una goma, porque el lápiz era bonito, porque el sacapunta era bonito, y nos quedamos, nos hicimos los lesos, ¿cierto? Mira, ¿te acuerdas cuando hablamos sobre el pecado y decíamos que el pecado es la transgresión de la ley? ¿Te acuerdas de los 10 mandamientos? ¿Leíste Éxodo capítulo 20? ¿Te acuerdas que habíamos dejado una tarea? Éxodo capítulo 20, están mandamientos básicos, donde ahí nosotros podemos acudir, ¿cierto? Y nosotros nos damos cuenta que todos los días estamos transgrediendo. De repente cuando no queremos atender a alguien, ¿qué decimos? Mandamos al hijo o a la hija a que diga, no, sí que di que no estoy, o no, mira que estoy ocupado. Estamos pecando. Mira, en pequeñas cosas que uno dice y que uno asume como naturales, lamentablemente no lo son. Entonces, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? Lamentablemente no puede hacerlo. Todos estamos sujetos al pecado. Pero mira, aquí empiezan a venir las cosas interesantes. ¿Qué provisión entonces hizo Dios para salvar al hombre? ¿Qué fue lo que Dios comenzó a hacer para que el hombre sea salvo? Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a buscarlo. Juan es el cuarto evangelio en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 3. Vamos a buscar Juan capítulo 3, versículo 16. Y este es un versículo que nosotros deberíamos saber de memoria, ¿cierto? Un versículo que nosotros deberíamos manejar en nuestra mente, porque es la esperanza que nos da, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Y mira, lo encontraste, Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Viene Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Muy bien, entonces, Juan capítulo 3, versículo 16, ¿qué dice? A ver si lo pudiéramos leer juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira lo que hizo Dios. Dios no quería que nadie se pierda. Entonces Él hizo una provisión. Él dijo, bueno, está la posibilidad que el ser humano peque. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan es, ¿cierto?, que Cristo pueda recuperar a los hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué fue lo que hizo entonces? ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Dio a su Hijo, cambió la ley, perdonó por amor. ¿Qué fue lo que hizo? ¿O no se sabe? Dio a su Hijo. Mira, no cambió la ley porque Dios es eterno. Dios ya había dado su ley. Él sabía qué es lo que era bueno para la humanidad. No podía cambiarla. Y muchas veces la gente dice, no, pero si Dios sabe, Dios conoce tu pecado, Dios te va a perdonar porque Dios es un Dios de amor, y así tú te vas a poder salvar si tú lo hiciste. No, tampoco es tan así. La provisión que hizo Dios para salvar al hombre fue enviar a su Hijo a morir, porque tenía que Él recuperar lo que se había perdido. Ese era el plan de salvación. Y es el plan que nosotros hoy estamos disfrutando. Es el plan que nosotros hoy día estamos de alguna forma viviendo. Estamos dentro de este plan de salvación para mucha gente, para la humanidad. Muy bien, vamos a la pregunta número 3. ¿Qué dice la pregunta número 3? Bueno, ahí estaba la respuesta, ¿cierto? Dio a su Hijo para morir por nosotros. ¿Cómo describió Jesús su misión? Mira, aquí esto es interesante. ¿Cómo describió
Jesús, su misión. Y vamos a ir a Lucas capítulo 19, versículo 10. Mateo, Marcos, Lucas, Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas. Vamos a buscar. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. ¿Y qué es lo que dice? A ver. Dice Lucas capítulo 19, vamos a buscar aquí, yo tengo aquí mi Biblia también. Aquí yo vuelvo a repetir, mira, ¿te acuerdas cómo era que venía la fe? Leímos un texto que decía que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando estudiamos la Biblia? Cuando estudiamos la fe. Ahora miren, acuérdense, no espere que lo lea yo, sino que, o que aparezca aquí la respuesta, sino que usted vaya a su Biblia, no importa cuál tenga, pero usted vaya a su Biblia y revísela, ¿ya? Y lea con nosotros, porque ahí es donde viene, ¿cierto?, la sabiduría y el conocimiento. Lucas capítulo 19, versículo 10. Y mira lo que dice así, dice aquí: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira, este versículo es muy interesante, muy interesante. Mira, ¿cómo describe Jesús su misión? ¿Cómo la describe? Mira, acá tenemos las alternativas. Vino a sacar el sufrimiento, me faltó ahí una L, vino a sacar el sufrimiento del mundo, vino a condenar al pecado o al pecador, o su misión fue venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes? Aquí hay una palabra bastante interesante: a buscar y a salvar. Eso tiene el sentido en el idioma original de rescatar, de recuperar algo que se había perdido, algo que en algún momento era tuyo, tú lo creaste, tú lo hiciste y después lo perdiste por alguna situación y después lo volviste a encontrar. Eso es lo que está relatando aquí, ¿cierto?, el Evangelio. Cristo dice: yo vine a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿cómo describió Jesús su misión? Como un rescate. Él vino, ¿cierto?, a buscar y a salvar al perdido. ¿Y quiénes son los perdidos? ¿Serán los que están fuera de la iglesia? ¿O serán los que están dentro de la iglesia? ¿O serán los que creen en Dios? ¿O serán los que no creen en Dios? ¿Serán los católicos? ¿Serán los adventistas? ¿Serán los evangélicos? ¿Serán los mormones? ¿Serán los testigos de Jehová? No hay distinción. Cristo vino a morir por ti y por mí. Él vino a morir por todo el que acepta su sacrificio. Ahí está la clave. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que ese sacrificio, para que esta misión se cumpla? O sea, él diga: se cumplió la misión con Claudio Briones, es que yo acepte el sacrificio que Cristo hizo por mí. Ahí se cumple la misión. Y como yo acepto el sacrificio de Cristo, ahora yo comienzo a vivir de una manera diferente. Porque ahora el amor de Cristo me motiva. Como dicen por ahí, ¿cierto?, el Club de Conquistadores. El amor de Cristo ahora me está motivando a poder ser mejor, a poder portarme bien, a poder ser un poco más correcto. Qué interesante, ¿cierto? Cristo vino a rescatar, vino a recuperar algo que se había perdido. Vamos a la pregunta 5. ¿Qué dice la pregunta 5? ¿Cometió Jesús algún pecado? ¿Será que Jesús cometió algún pecado? Interesante, porque dice que Él era Dios, pero también era humano. Vamos a ver. Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 15? Porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mira, ¿sabes? Aquí el libro de Hebreo está hablando de algo que pasaba con el pueblo judío. Cuando el pueblo judío salió de la esclavitud en Egipto, Dios les dijo que tenían que hacer un santuario, porque Dios quería habitar entre ellos. Mira, ¿sabes? Dios siempre ha querido habitar con el ser humano, siempre ha querido estar con el ser humano. Entonces, cuando el pueblo salió de Egipto, Dios le dijo a Moisés, mira, ¿sabes qué, Moisés? Yo necesito que tú hagas un santuario. Entonces, en todo este devenir del santuario y en todo este viaje que ellos peregrinaron 40 años por el desierto, Dios quería estar con ellos. Y la forma de estar con ellos era estar ahí, ¿cierto?, en ese santuario. Porque una vez al año se celebraba un rito especial. Ese rito era, o ese día especial, ese día era el Yom Kippur, que era el día de la expiación, el día del perdón, el día del juicio, pero también el día del perdón. Entonces, pasaba adentro un sumo sacerdote, que era una persona de la tribu de Leví, y este sumo sacerdote, una vez al año, entraba a un lugar que se le denominaba el lugar santísimo. El santuario tenía dos partes principales, lugar santo y lugar santísimo. Y él pasaba todos los días al lugar santo a ofrecer sacrificio, porque era algo que Dios estaba queriendo enseñarles, que cuando llevaban a ese corderito sin mancha, ese corderito blanquito, que no tenía una patita coja, que no le faltaba una orejita, que era un corderito sin mancha, se ofrecía una vez al año como recordatorio de lo que Jesús iba a hacer muchos años después, cuando Él vino a morir por nosotros. Entonces, ese sumo sacerdote, ¿cierto?, iba con esta sangre de expiación, ¿cierto? Y se hacía todos un ritual sagrado ahí para que el Señor, ¿cierto?, pudiera perdonar los pecados. Y eso simbolizaba, querido amigo y querida amiga, que muchos años después, Cristo mismo, siendo este Cordero que quita el pecado del mundo, iba a tener que entregar su sangre ahora por ti y por mí. Y también es este sumo sacerdote que intercede por nosotros. Por eso aquí, cuando Pablo escribe el libro de Hebreos, ¿cierto?, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca. O sea, nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús, que intercede por nosotros y que está delante de Dios desde que ascendió al cielo, ¿cierto? ¿Te acuerdas que la otra vez yo explicaba que cada vez que nosotros pedimos algo o rogamos a Dios, Dios toma nuestro pedido y cuando nos mira ya no nos ve a nosotros, sino a quién ve? Ve a Cristo. Por eso es este sumo sacerdote que intercede por nosotros. En el antiguo Israel, este sumo sacerdote intercedía una vez al año por todo el pueblo. Esa misma figura es la que tiene Cristo ahora en el santuario celestial. Cada vez que nosotros venimos a pedir, cada vez que nosotros pecamos, cada vez que tenemos que arrepentirnos, cada vez que venimos delante de Dios, Cristo es el que intercede por cada uno de nosotros. Bien, entonces, Jesús cometió algún pecado, dice, dado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no pecó. Por eso era el cordero sin mancha que tenía que morir. ¿Te acuerdas cuando Juan ve, cierto? Juan el Bautista ve a Jesús y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jesús y preguntamos, ¿será que Jesús cometió algún pecado? La Biblia nos dice que Jesús no cometió ningún pecado. Por eso Él pudo morir y pudo también después resucitar. Muy bien, ¿estamos bien hasta ahí? Ok, vamos entonces a la pregunta número 6. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Mira, aquí nos adelantamos un poquito, pero mira,
aparte del Nuevo Testamento, vamos a ir ahora al Antiguo Testamento. ¿Será que el Antiguo Testamento tenía algo que decir respecto de este plan de redención, de este plan de salvación? Claro que sí. Mira, hay mucha gente que dice, no, si el Nuevo Testamento ya no sirve. No, el Nuevo Testamento tiene puras cosas para el pueblo hebreo nomás. No, ya no es aplicable, ya no está actual. Todo eso que estaba en el Antiguo Testamento ya no nos sirve. Pero ¿sabes? El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Todo lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, especialmente en lo que refiere al plan de redención de Jesucristo. Recién yo te hablaba del santuario. Tú lo puedes ver ahí, está en Éxodo, está en Levítico, está en Deuteronomio. Tú puedes estudiar un poco de qué se trataba todo este tema del santuario, que era una forma de Dios de enseñarle al pueblo que iba a venir más adelante un Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Pero mira, aquí hay una profecía bastante interesante referente a Cristo y quiero que lo podamos leer. Isaías capítulo 53. Vamos a ir a Isaías capítulo 53. ¿Lo buscaste ya? Está después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Isaías. Ya está más o menos ahí en la mitad, no ni tan allá ni tan acá. Y acuérdate que también hay un índice que es el que nos indica, ¿cierto?, dónde están o dónde comienzan los libros de la Biblia. Isaías 53, versículos del 3 al 7. Bien, vamos a buscar Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 7. ¿Lo encontraste? A ver, vamos a esperar un par de minutos. Vamos a esperar. No tenemos apuro todavía. Estamos bien en el tiempo. Así que vamos a esperar un poquito que tú puedas encontrar este capítulo. Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 7. Isaías 53, del 3 al 7. Mira la descripción que hace Isaías muchos años antes, alrededor de 500, 600 años antes de que pasara lo que iba a pasar con Cristo. Mira lo que él escribe. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué maravillosa descripción hace aquí el profeta Isaías referente al sacrificio que hizo Cristo por ti y por mí. ¿Sabes? La deuda se pagó con sangre. Así como Dios le había enseñado desde la salida de Egipto a los israelitas cómo iba a venir a pagarse la deuda de el pecado, aquí Isaías proféticamente está diciendo que un tiempo más adelante iba a pasar esto con el Hijo de Dios, con Cristo. ¿Sabes, querido? Cristo pagó la deuda, costó sangre. Y ¿sabes? No es un sacrificio cualquiera. ¿Darías tú la vida por alguien? ¿Darías tu sangre
por alguien que ni siquiera quiere conocerte? ¿Darías tú la vida por alguien que ni siquiera necesita de ti? Cristo pagó con sangre. Y no solamente con sangre. No fue que fue llevado al matadero y listo, y eso fue todo, ¿no? Sufrió lo indecible por ti y por mí. ¿Cómo pagó la deuda entonces del hombre? Nosotros contestamos en nuestra lección entregando su vida por nosotros. Pero ¿sabes? Eso no es todo. Porque mira, Cristo podría haber pasado por esto, podría haber estado en la cruz, podría haber pasado por todo el sufrimiento que le iba a implicar el entregar su vida, el morir por cada uno de nosotros. Pero había un acto más que nos iba a asegurar, porque del morir ya, bueno, todos morimos, ¿no? Y una muerte más, Jesús iba a ser una muerte más de millones y millones de personas que mueren todos los días. Pero mira, hay un acto que asegura nuestra salvación, porque es el acto que rompe la condenación de la muerte por ser nosotros pecadores. Y vamos a ir a buscarlo. Está ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 22. 1 Corintios está en el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 15. Acuérdate que 1 Corintios es 1 Corintios 15, versículos 20 al 22. 15, 20 al 22. ¿Te acuerdas? Por ahí está, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios. Ahí ya comienza el Nuevo Testamento. Y avanzamos un poquito, ¿cierto? Después de Romanos viene Corintios, ¿cierto? Corintios capítulo 15, versículos 20 al 22. 20 al 22. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Déjame leerlo de nuevo, porque esto es importante que lo entendamos. Mas ahora Cristo ha resucitado ¿de dónde? De los muertos. El relato bíblico dice que Jesús murió, descansó el sábado y resucitó el primer día de la semana, el día domingo. Y qué interesante es porque por el hecho de haber resucitado, ya Él vence, Él viene a romper esta atadura que a nosotros nos tenía condenados al pecado. No importa lo que hiciéramos, no importa, estábamos condenados a la muerte. No había opción para nosotros. Teníamos que morir para siempre. Pero Cristo nos viene a dar una nueva oportunidad, querido. La salvación está ahí, está de tomarla, amigo, amiga. La salvación no es más que otra cosa que aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y cuando nosotros aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es cuando nosotros comenzamos a tomar decisiones por Él. Cuando comenzamos a sentir que es necesario avanzar un poco más. Es necesario entregar un poco más como respuesta del amor que Dios nos entrega día a día. Entonces, ¿qué acto aseguró la salvación? Perdón, ahí yo me equivoqué. Es la resurrección. Lo voy a sacar para que no te confundas. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? La resurrección de Cristo. Esa es la respuesta. ¿Qué acto asegura la salvación? Porque no hubiese sido nada que Jesús hubiese muerto y hubiese quedado ahí. ¿Conoces a alguien? ¿Conoces alguna religión que se basa en personas muertas? Claro, yo conozco varias. El budismo, el taoísmo, todas estas religiones orientales, sus grandes próceres están muertos. Pero Cristo está vivo, querido amigo, querida amiga. Cristo está listo para interceder por cada uno de nosotros, por ti e interceder por mí. ¿No es maravilloso esto?
Fue tan importante la venida de Cristo a esta tierra que generó un cambio, generó un quiebre en un antes de Cristo y un después de Cristo. Porque Cristo vino a salvarte a ti. De eso estamos hablando hoy. ¿Cómo aseguramos nuestra salvación? La aseguramos por medio de creer en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y ahí nosotros nos libramos, ¿cierto?, de la muerte. Y la pregunta 8 dice, ¿cuál es el resultado de entregar la vida a Cristo? Vamos a ver qué es lo que dice, ¿cierto? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, ¿te acuerdas que estábamos en Corintios, primera de Corintios? Bueno, ahora vamos a la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuál es el resultado entonces de entregar tu vida y mi vida a Cristo? Es ser una nueva criatura. Ya todo lo demás pasa. Todo lo demás ya pasó. Ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Yo aquí no sé qué habrá pasado con el PowerPoint, pero aquí está mal, ¿cierto?, la respuesta. Somos nuevas criaturas. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, cuando creemos en Él, cuando pasamos por el bautismo y somos nuevas criaturas, Dios ya no considera nuestro pecado. De ahí para atrás nada vale, no hay nada. Dios borra todo. Nuestro registro queda completamente borrado. Mira, ahí en tu lección decía esto. Decía una pregunta ahí en el archivo. Dice, ¿en qué le ayuda a saber a usted que Jesús vino para salvarnos y hacer de nosotros nuevas personas? ¿Te ayuda a ti saber que Cristo vino a morir por ti y por mí? ¿Será que Cristo te ama? ¿Será que Dios te ama? Sabes, querido, hay mucha gente en este mundo que llega un momento en que ya no pueden creer en nada más, que ya están tan hastiados de todo que ya no siguen creyendo, ya no quieren saber. Hay gente que va y se pega un tiro en la cabeza o se ahorca porque ya no tiene sentido la vida. No tiene sentido. Pareciera que todo lo que estamos pasando en este mundo ya no vale. Ya no es. No sirve. Pero ¿sabes quién te hace creer eso? Claro que sí, tú ya lo sabes. Nuestro enemigo piensa en eso. Y sabes, querido, yo quiero decirte algo. Jesús vino para salvarnos. Y Él otorga la salvación no solamente a los cristianos, no solamente a los adventistas, no solamente a los evangélicos, no solamente a los católicos. Sabes que Él vino a morir por cada una de las personas que acepten su salvación. ¿Te hace sentir mejor esto? Eres valiosísimo, querido, eres valiosísima. Tú vales la sangre de Cristo. Tú vales la vida. Él vino a morir por ti. Aunque tú en un principio quizás no quieras aceptarlo, hay alguien que te amó con amor inconmensurable. Con un amor que no se puede entender. Él te amó primero. Y Él viene a salvarte. Vino una vez y va a venir por segunda vez. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Y después había otro párrafo ahí en tu lección. Cuando estamos sufriendo o pasando por angustias, esperamos que Dios cambie situaciones, pero Dios anhela sanarnos como personas. ¿Qué opinas tú de esto? Muchas veces nosotros queremos la situación que se arregle, pero no pensamos que la situación es que, ¿será que es para mi bien? ¿Será que Dios quiere algo de mí? Claro que sí, así es. Y mira, ¿qué es lo que dice
aquí en este párrafo, ¿cierto?, que está ahí en tu lección. ¿Qué debemos hacer entonces para poder aceptar esta salvación que Cristo nos ofrece? El primer punto es creer en Jesús. Mira, vamos a Hechos capítulo 16. Vamos a leer estos textos. Hechos está después de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vamos a buscarlos. Hechos capítulo 16. Porque no es lo que nosotros digamos, no es lo que la lección diga, es lo que la Biblia dice. ¿Ya? Aquí no estamos nosotros inventando esto, estamos yendo a la Biblia. Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Yo espero que sí. Él hizo un sacrificio enorme por cada uno de nosotros. Y con el mismo amor que nos creó, con ese mismo amor vino a morir por cada uno de nosotros. ¿Qué más hay que hacer? Aceptarlo como nuestro único Salvador. Mira, Hechos, el mismo libro, pero antes, Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 12. Mira, dice así, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Queridos, mira, no hay bajo el cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos. ¿Te acuerdas que cuando hablábamos de la oración nosotros decíamos, ¿en el nombre de quién debemos orar? ¿Te acuerdas que había una pregunta así? Y nosotros decíamos que debemos orar, la Biblia dice que debemos orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora mira, el versículo este que está aquí está diciendo que no hay, querido, no hay otro nombre, no hay alguien más que pueda perdonar los pecados si no es Cristo Jesús. Él es nuestro único Salvador, no hay más. El pastor aquí no sirve, el curita no sirve, el sacerdote no sirve, el anciano no sirve, el diácono de la iglesia, nadie sirve, solo hay uno. No hay nadie que pueda venir a decirte, mira, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te voy a dar indulgencia, yo voy a perdonar tus pecados, yo te voy a dar un año de perdón. No, eso no existe. Solo Cristo Jesús puede darnos el perdón a nuestros pecados. Él es el único Salvador, por eso Él vino a esta tierra. Se dio el tiempo de nacer, de crecer, de ministrar en su ministerio, morir por nosotros y renacer, resucitar, y ahora está en el cielo obrando como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro intercesor, y lo está haciendo, querido, por ti y por mí. No solo por los adventistas, no solo por los cristianos, no, por ti y por mí. Dios te ama, querido, Dios te ama. Por eso Dios envió a su Hijo, porque alguien tenía que pagar el precio del pecado. Como por Adán entró el pecado, así pasó para todos el pecado y la muerte, así como por un hombre entró, también tenía que entrar por un hombre la salvación, que es en Cristo Jesús. Dios es un Dios de amor, querido. Y todo lo que hace por nosotros, lo hace por amor. No hay otra explicación. No hay. Tú quizás podrás decir, como mucha gente, pero ¿y por qué pasan estas cosas malas? ¿Por qué? ¿Te acuerdas del segundo video, del segundo tema que vimos? No es el problema de Dios, el problema es que la gente no se acerca a Dios. No aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Cristo no puede interceder. Alguien dijo por ahí que Dios era un caballero, porque no va donde no lo invitan. Claro, no puede ir en contra de tu libre albedrío. No puede. Si tú no lo invitas, si tú no lo aceptas, no puede Él venir, ¿cierto? Y darse cita, ¿cierto? En tu vida, si tú no lo has invitado, si tú no le has abierto tu corazón. ¿Qué dice después? Mira, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Este es uno de los versículos favoritos que yo tengo. El último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Qué dice? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20.
Mira lo que dice. ¿Lo tienes? Apocalipsis, último libro de la Biblia, vamos. Último libro de la Biblia, vamos. Apocalipsis 3, versículo 20. Y dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes? En el Antiguo Oriente existía una costumbre. La costumbre era que cuando alguien llegaba a una casa, los dueños de casa tenían la obligación de darle de comer, pero no necesariamente se juntaban a comer con las visitas. ¿Cuándo lo hacían? Cuando querían tener una relación con esa persona. Por eso aquí la figura del venir a la puerta y entrar y cenar, y tú conmigo y yo contigo, tiene la figura de la relación, querido, la relación, esa relación constante con Cristo. Cristo quiere estar contigo. ¿Y dónde está Cristo? Está a la puerta. Está en un constante llamar a tu vida, un constante llamar a tu corazón. Yo no sé, querido, si tú en este momento estás pasando por alguna situación, si tú, querida, estás pasando por algún problema. Para todo, Cristo puede ser la solución en tu vida. Por eso la salvación es con Cristo. Tenemos que abrirle el corazón a Cristo para que Él sea una realidad en nuestra vida. No sea algo que sea una ilusión. No, Cristo quiere estar contigo. Quiere estar en tu corazón, quiere hablarte todos los días. Por eso dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es una constante, no es un llamó, no es un llamaré, no es un llamaría, no. Estoy a la puerta y llamo. Aquí, mira, aquí mismo estoy, aquí estoy, a la puerta, estoy llamando. A tu vida, querido, a tu existencia. Queridos, la salvación para una vida de pecado, la salvación para no sufrir una muerte eterna, es aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Nada más. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo que Jesús murió por mis pecados. Lo acepto como mi único Salvador. Le entrego mi vida y mi corazón. ¿Quieres tú entregarle tu vida a Cristo? Yo espero que sí. ¿Quieres tú entregarle tu corazón a Cristo? Yo espero que sí. No hay otra forma. No hay una religión, no hay un movimiento, no hay nada que tú puedas hacer para lograr la salvación, para quitarte de encima la condenación de la muerte. Solamente es que tú aceptes a Cristo como tu Salvador personal. Vamos a orar para ya terminar esta lección. Y recuerda, hay salvación, hay salida cuando nosotros entregamos nuestras vidas en las manos de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Cariñoso Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, queremos agradecerte por este plan maravilloso de salvación que tú hiciste para cada uno de nosotros. Queremos pedir que tú ayudes a cada uno de nuestros amigos y amigas que están viendo en este momento esta transmisión. No sé si la están viendo ahora, quizás la van a ver después, en algún otro momento. Pero querido Señor, yo quiero pedir en esta hora de forma especial que nuestros amigos que aquí están mirando acepten a tu Hijo como ese sacrificio especial de amor que tú hiciste por cada uno de nosotros. Cariñoso Dios, te damos gracias porque en tu amor inconmensurable, en tu amor que no se puede medir, no lo entendemos, tú diste a tu único Hijo para morir por nosotros. Querido Dios, te damos gracias y ayúdanos a poder seguir adelante. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe. Y nos vemos el próximo martes. Recuerda que la lección tiene una segunda parte. Ahí tú puedes practicar también la lectura y puedes también practicar el buscar en la Biblia. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Chao, chao.